Esperanza aquí en mi alma. Hoy tengo gozo en mi corazón. Tengo esperanza aquí en mi alma. Hoy tengo gozo en mi corazón. Muy bien, hermano. Quisiera compartir con ustedes este tema que tiene por nombre Cristianismo en tiempo de coronavirus. Desde que Dios creó al mundo y Dios hizo al ser humano, hemos tenido una batalla espiritual. O sea, muchas veces nosotros no entendemos muy bien lo que está sucediendo y muchas veces lo asociamos solamente con problemas pues que la humanidad tiene, ¿no? O que la humanidad está atravesando, ¿no? Hoy en día. Pero desde que Dios creó al hombre, pues Satanás siempre ha querido robar lo que le pertenece a Dios y sobre todo, hermanos, robar una relación especial con Dios, o sea, la relación que nosotros tenemos con Él. Es lo que más ha querido Dios preservar en nosotros, una relación, y lo que ha querido el enemigo es robarnos esa relación con Dios. Siempre ha querido Dios cuidar nuestro amor, nuestra relación, pero siempre ha querido el diablo robarnos esa relación. Muchas veces uno dice, bueno, pero el diablo, ¿por qué nos persigue o nos acosa o siempre quiere ponernos cierto tipo de tentaciones en nuestra vida que como para alejarnos y para que nosotros le rindamos pleitesía o le rindamos a él honor, al enemigo, ¿no? Al diablo, a Satanás? Recuerde que Satanás cuando renunció allá a su puesto de arcángel en los cielos, él renunció porque él quería tener el dominio. Aparte de eso, es un ser que ha sido muy envidioso desde el principio, lleno de codicia, y que ha querido él siempre, ha querido robar, entonces, todo lo que le pertenece a Dios. O sea, yo digo que Satanás en ningún momento quiere para nosotros el bienestar o nos quiere a nosotros tener contentos y felices. No, Satanás no quiere eso porque él no está buscando que nosotros ni siquiera le sigamos a él. Eso no es lo que Satanás quiere. Yo creo que es lo que he visto en las escrituras. ¿Qué quiere Satanás? Satanás quiere de alguna manera hacerle daño a Dios. ¿Cómo quiere hacerle daño a Dios? Bueno, robando lo más precioso que Dios ha creado, ¿verdad? Su creación, sus hijos. Y empezó allá en el huerto del Edén cuando robó la relación que Dios tenía con Adán y Eva. Entonces, eso no ha cambiado en Satanás. Esta enseñanza o esta reflexión, el cristianismo en tiempo de coronavirus. Porque pienso que, como dice la palabra de Dios, nosotros necesitamos analizar todo bíblicamente y espiritualmente para saber qué es lo que está sucediendo hoy en día en este contexto histórico, vamos a decirlo así, porque es una parte de la historia que estamos viviendo y en este contexto de una lucha que estamos viviendo. Ahora, ¿qué tipo de lucha? ¿Es una lucha solamente carnal? ¿Es una lucha solamente contra una enfermedad? ¿O será que hay algo o hay factores involucrados que van más allá de nuestra comprensión física, ¿no? Fíjense que la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Está hablando a los cristianos, ¿no? En 1 Corintios capítulo 12, está hablando a los hijos de Dios, a cristianos. Y por cierto, le está hablando a los corintios porque los corintios tenían una guerra con la carne. Si nosotros vamos al capítulo 3, nosotros vamos a ver que ellos tenían una lucha grande con la inmadurez. Y por eso Pablo le dice, yo no puedo tratarlos a ustedes como espirituales, ¿verdad? Porque ustedes son carnales todavía, son inmaduros. Y fíjense que aquí, antes del capítulo 3, en el versículo 12 del capítulo 2 de 1 Corintios, dice, nosotros, incluyéndose Pablo, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, dice. Se está hablando a hijos de Dios, a cristianos, que han recibido ¿qué? El Espíritu Santo en sus vidas, que hemos recibido el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces se podría decir que este mensaje también va dirigido a nosotros hoy en día, ¿no? Dice, sino el Espíritu que procede de Dios.
para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. O sea, ¿para qué nos ha dado Dios su Espíritu? Para que nosotros entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Eso dice 1 Corintios capítulo 2. ¿Por qué? Porque nosotros a medida que vamos caminando espiritualmente, ya dejamos de ser carnales, que es lo que le está diciendo Pablo a los Corintios, y empezamos a ser seres espirituales. Y tenemos que analizarlo todo espiritualmente, ¿no? Pero estuve leyendo un poquito más acerca de lo que Pablo les habla acerca del hombre natural. La palabra en griega para el hombre natural es el hombre psíquico o psiquis. Usa la palabra psiquis, que viene de la palabra, o es una palabra griega, psiquis, y la usa mucho el término en la psicología, ¿no? Y estuve buscando, investigando un poquito más, y dice que la psiquis es la encargada de la mente del ser humano y todo lo que dirige el cuerpo, los sentimientos, las emociones, todo lo que pertenece a la carnalidad, al razonamiento inclusive humano, ¿no? Y Pablo usa ese término cuando dice, vosotros sois espirituales, ya no son carnales. O sea, ustedes no son hombres naturales ya no usan la psiquis, ya no usan su mentalidad humana, sino que tienen que aprender a usar la mentalidad que procede ¿de dónde? De Dios. Y fíjese lo que dice allí, para que nosotros entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido, ¿no? Fíjese que 1 Corintios capítulo 6, versículo 13, dice, esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu. Me equivoqué ahí con un numerito. 1 Corintios 2:13 dice, esto es precisamente de lo que hablamos, dice. No con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Fíjense lo que dice Pablo allí, ¿no? Nosotros hablamos no con sabidurías humanas, sino con la sabiduría que procede ¿de dónde? Del Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Fíjense que no dice que expresamos verdades espirituales en términos carnales. Dice que expresamos verdades espirituales en términos ¿qué? Espirituales. El que no tiene el Espíritu, dice, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Fíjense lo que dice. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Pues para él es locura. Dice, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Hoy en día, todo lo que nosotros estamos viviendo, ¿cómo deberíamos discernirlo nosotros como cristianos? Como seres espirituales. Tenemos que aprender a discernirlo espiritualmente. ¿Por qué? Porque hay algo detrás de todo lo que está sucediendo. O sea, yo sé que muchas veces uno dice, bueno, pero el virus es culpa del ser humano, todo esto sí. Pero nosotros tenemos que entender que hay cosas que van mucho más allá de lo que nosotros vemos o entendemos, ¿no? Dice, no puede entenderlo, dice allí, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a analizar y a pensar. O sea, ¿qué quiere realmente Dios de nosotros? ¿Qué ha hecho Dios en nuestras vidas? O sea, ¿qué haría Jesús en este tiempo y en estas circunstancias? Yo he tenido conversaciones con algunos hermanos y me han dicho bueno, que estamos en este tiempo, que hay que ser prudente, que hay que escondernos, que bueno, ya han usado ciertas citas de la Biblia para hablar acerca de la situación que estamos viviendo. Pero ciertamente para mí es muy preocupante, ¿no? Porque yo veo que en la Biblia cada vez que ocurre una plaga o ocurre algo en la Biblia es con el propósito de Dios hacer que su pueblo salga victorioso. Si ustedes se ponen a ver, en el Antiguo Testamento cada plaga tenía una razón de ser. Y en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Egipto, cuando Dios liberó a su pueblo de Israel, las plagas vinieron como consecuencia de ¿qué? De la liberación del pueblo de Israel, para que el faraón ¿qué hiciera? Torciera su brazo.
Pero en esta oportunidad, con la enfermedad que se está viviendo hoy en día, parece que es todo lo contrario. Parece que este pueblo está siendo oprimido con esta enfermedad y los que estamos siendo amedrentados en este caso somos nosotros. Ahora fíjese bien, ¿qué dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 12? Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, y lo señalé en rojo, ¿no? Contra potestades. Y fíjese lo que dice, y lo volví a señalar en rojo, que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. O sea, ¿qué le decía al principio? ¿Qué es lo que Pablo decía en 1 Corintios capítulo 2? Nosotros somos seres, ¿qué? Espirituales. Y tenemos que razonarlo todo espiritualmente. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra seres espirituales. Fíjese, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. O sea, el mundo en el cual nosotros habitamos y del cual no pertenecemos, porque el mismo Jesucristo se lo dijo a sus apóstoles, está dominado ¿por quién? ¿Cuándo Satanás se apoderó de este dominio? El día que le robó la bendición a Adán y Eva. Porque recuerde que Hebreo dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Y está hablando del ser humano. Más adelante introduce a Jesucristo en el tema, en Hebreos capítulo 3. Pero fíjese que Adán perdió el dominio de todo lo que Dios había creado. ¿Quién se quedó con ese dominio? Y después vemos en 1 Corintios capítulo 15, si no me equivoco, es 1 Corintios capítulo 15, que habla de la muerte. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Quién tenía al hombre sujeto al temor de la muerte? Satanás. Porque Satanás creía que a través de ese temor las personas iban a vivir una vida desenfrenada. ¿Y qué iban a hacer? Iban a renegar mucho más de Dios. ¿Verdad? Morimos y bueno, morimos y ¿qué hacemos? Además, hay un pasaje que dice entonces que pues diremos, comamos y bebamos, mañana moriremos. Ojalá fuera así de simple, ¿no? O sea, que simplemente vivimos en esta tierra y ya morimos y nos vamos. Pero nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que en algún punto de nuestra vida, nosotros vamos a tener que entregarle cuentas a Dios de cada cosa que nosotros hagamos, de cada cosa que nosotros estemos haciendo en este mundo. Entonces, fíjese, yo lo primero que quiero que entendamos en esta noche es que Dios nos ha mostrado en su palabra que nosotros somos seres espirituales, los que ya hemos obedecido a Cristo. Y número dos, que nuestra lucha desde el principio de los tiempos no ha sido contra la carne, sino contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Así funciona y eso es lo que ha hecho. Ahora, fíjese bien, hoy en día existe este engaño en el mundo, ¿no? Y en la iglesia, ¿no? Sobre todo en la iglesia. Porque yo sé que, bueno, hemos buscado medios como este de Zoom para nosotros podernos comunicar, para nosotros poder tener una comunión, siempre tratando de respetar las leyes, porque la Biblia nos enseña que tenemos que respetar las leyes. Ahora, la pregunta que yo me hago y me he hecho desde que comenzó esta pandemia es ¿hasta dónde nosotros podemos respetar las leyes? Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que si algo va en contra de la autoridad de Dios, porque Él es la máxima autoridad, nosotros no nos podríamos sujetar a ello. Fíjense lo que dijo Juan en Hechos, ¿no? Pedro y Juan. Es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Es justo, ¿verdad? O sea, siempre tenemos que entender que el principio fundamental en cuanto a nuestra relación con Dios, ¿cuál es? El principio fundamental en cuanto a nuestra relación con Dios es esa relación espiritual que nosotros tenemos que tener con Él. Es primordial en nuestra vida espiritual, o sea, nuestra relación. Ahora, ¿qué ha pasado con esta situación, con esta pandemia hoy en día? Nos quiere robar a nosotros la libertad de poder tener comunión unos con otros. Yo sé que usted dirá, bueno, hermano, pero estamos teniendo comunión porque nosotros estamos comunicándonos a través del Zoom. Hermano, pero nosotros, por más que lo intentemos a través de Zoom, no es lo mismo. O
sea, no es lo mismo llegar a la iglesia, poder dar un abrazo, poder preguntarle al hermano, hermano, ¿cómo se siente? Hermano, ¿cómo ha estado? Porque Dios nos creó a nosotros como seres relacionales. Dios ha creado el hombre con el propósito de que se relacionara con él. Y también con el propósito de que se relacionara con otros seres humanos. Somos seres relacionales. Entonces, fíjense, ¿cuáles son las imposiciones que hoy en día hemos tenido? Bueno, alejamiento, 1,50 m. Yo digo que es terrible, ¿no? Porque, o sea, en el mundo en el cual vivimos, lleno de egoísmo, lleno de maldad, las personas no se acercan. O sea, ustedes se imaginan en un tiempo qué va a ocurrir. Mucho más egoísmo, o sea, yo estoy en mi espacio, tú estás en tu espacio, mucha más desunión. Lo hemos visto hoy en día, estaba viendo por ahí un video en internet donde personas fueron al supermercado y compraron todo sin pensar en más nadie. O sea, gastaron lo que podían y hasta lo que no tenían. O sea, mostrando que la naturaleza carnal, o sea, sin pensar en otras personas. ¿Cómo debemos actuar nosotros como cristianos? Dice la palabra de Dios, nosotros que somos espirituales tenemos que analizarlo todo. ¿Cómo? Espiritualmente. Fíjese bien que en Hechos capítulo 2, versículo 46, dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Y yo sé que usted dirá, pero hermano, pero es que en ese tiempo no había coronavirus, hermano. En ese tiempo no había forma de que se contagiaran. ¿Ah? Pero fíjese, habían unos virus más terribles. ¿Cuáles eran esos virus? Los emperadores. La gente que cazaba a los cristianos como animales. Y vemos al cristiano escondiéndose. Sí, los escondían en las cuevas, en las casas, tenían reuniones. Pero ¿cuál siempre fue el anhelo de Israel? Porque yo me pongo a pensar en todo esto. Fíjese que David dice, para mí es mejor un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de él. Y está hablando del lugar donde se reunían. Y fíjese que aquí está hablando en Hechos del templo, del lugar donde se reunían. ¿Verdad? Hablando de todo lo que podemos producir cuando estamos juntos. Yo le digo la verdad, yo no me siento bien, todavía no me acostumbro a cantar yo aquí, ustedes allá. Se siente medio extraño, ¿no? No hay como ese gozo, esa pasión cuando todos estamos juntos y que se escuchan como ángeles del cielo, ¿no? Y no estoy diciendo que no debamos ser prudentes, porque yo creo que prudentes debemos ser. Sí, podemos cuidarnos con qué sé yo, con guantes, con mascarilla, con los implementos que usted quiera usar. Pero nosotros necesitamos cumplir con el propósito y los mandamientos que Dios nos ha dado. Y lo vemos nosotros en Hechos 2:46, con la iglesia, reuniéndose en donde, en el templo, no dejaban de reunirse. Entonces, yo me imagino a los cristianos en el primer siglo saliendo de sus casas. ¿Temor? Sí, mucho temor. Cristianos que agarraban en la calle, dice la palabra de Dios, el que pueda leer un libro que es de Josefo, que es Guerra de los Judíos, puede darse cuenta que Josefo cuenta ahí cómo los cristianos eran crucificados y prendidos en candela y alumbraban las calles de Roma con los cristianos quemados. Cristiano agarrado en la calle predicando que sabían que era un cristiano, era quemado. Era crucificado, era torturado, era echado a los leones. No tenían coronavirus, pero tenían un virus peor, que es el mismo virus que siempre hemos tenido. La persecución ¿de dónde? ¿Que viene de dónde? De Satanás. Entonces los cristianos, claro, yo me imagino que en el primer siglo que tenían que hacer, cuidarse, salían escondiditos, pero no dejando de hacer el trabajo. Y con el anhelo de algún día poder volverse a reunir todos unánimes en el templo. Un anhelo constante de corazón, lleno de pasión en ellos, ¿no? Fíjense que Hechos 2:44 dice, todos los creyentes estaban ¿cómo? Juntos. Y tenían todo ¿qué? En común. ¿Cómo estaban los creyentes? Juntos. Estaban allí siempre juntos. ¿En dónde? En el lugar de reunión. Los que podían estar más juntos siempre iban a estar más juntos. ¿A qué me refiero con los que podían estar más juntos? Me imagino que los que podían llegarse a un lugar clandestino de reunión, algo allí donde ellos podían estar juntos para adorar, bueno, ahí iban a estar juntos, ¿no? Para adorar al Señor Dios.
Fíjese que Hebreos 10:25 que dice, y fíjese, yo lo puse ahí a manera de chiste, hoy lo publiqué por Facebook, pero yo lo puse a manera de chiste allí porque dice, Hebreos 10:25, dice, no dejemos de congregarnos, y le puse entre una crucecita online. La Biblia dice, no dejemos de congregarnos online, como acostumbran a hacerlo algunos, sino anímense unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca, Hebreos 10:25. Si en los tiempos de Pablo y en los tiempos de los apóstoles el tiempo estaba cerca, nosotros hoy en día estamos mucho más cerca, mucho más cerca. Entonces, no hagamos como las vírgenes imprudentes, que el Señor llegue y nos agarre con la lámpara sin aceite, por ser imprudente. Y no estamos hablando de la prudencia del mundo, que es usar mascarilla, usar el gorro, usar los guantes, usar la braga, usar todo. No estamos hablando de esa prudencia. Estamos hablando de cuál prudencia. De la prudencia de cuidar una relación especial con Dios. Un hermano ahora en Facebook me contestó, hermano, hubiese puesto no dejando de congregarnos, dijo el hermano, congregarnos. Me dijo un hermano por Facebook ahora, no dejamos de congregarnos, porque hoy en día es la congregación, ¿no? Ya no es la congregación, sino la congregación, ¿no? O la Facebookregación, ¿no? Pero también hay unos que se congregan por Facebook. Entonces, no digo que esté malo, porque son mecanismos que podemos usar, pero no es lo que Dios nos ha mandado, no es lo que Dios nos ha ordenado. Necesitamos comunión. La palabra comunión viene del griego koinonia y significa compañerismo, compañerismo. Fíjense que en el 1 Corintios capítulo 2 versículo 6 dice, en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué dice allí? Madurez. Pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes. Hermanos, si nosotros nos ponemos a hacerle caso a los gobernantes, ¿quién sabe a dónde iremos a parar? Porque los gobernantes nunca han tenido la razón. Y el gobernante nunca ha querido tener favor con el pueblo de Dios, a excepción de Constantino, pero lo hizo con un propósito que era la de ganar adeptos para su gobierno, ¿no? O sea, y liberó al pueblo de Dios de la persecución, pero a la final terminó siendo ¿qué? Una apostasía de la iglesia, porque ahí fue donde se creó la apostasía, ¿no? De la iglesia en el año, creo, 300, cuando Constantino pues legaliza el cristianismo, pero luego entonces eso se convierte en un modelo episcopal de Roma, ¿no? Político, ¿no? Entonces, pero fíjese lo que dice ahí Corintios, dice, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán ¿en qué? En nada. En nada. Y si nosotros no podemos hacerle caso a los gobernantes, quién sabe dónde iremos a parar. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos? Lo que les dije al principio, lo que está en la palabra de Dios en 1 Corintios. Nosotros somos espirituales y tenemos que analizarlo todo como espiritualmente. ¿Por qué? Porque nosotros nos debemos a quién, a Cristo. Dios quiere una relación especial con su pueblo. Dios quiere una relación especial con nosotros. Fíjese que Isaías 64:4 dice, fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado, ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que, como tú, actúa en favor de quienes en él confían. Hermano, sí, las enfermedades, como lo he dicho ya en otra oportunidad, vienen de parte de Satanás. Pero no hay nada que suceda en este mundo si no es por la voluntad de Dios. Y fíjese lo que dice aquí Isaías 64:4. Dice, fuera de ti desde tiempos antiguos. O sea, está hablando del Dios que tenemos, porque el Dios que nosotros tenemos es el mismo Dios ayer, hoy y siempre, ¿no? Dios no ha cambiado. Y el diablo tampoco ha cambiado sus artimañas. Esa es la otra. Su forma de atacarnos, ¿no? Y de perseguir a la iglesia. Pero dice, fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado, ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que, como tú, actúa en favor de quienes en él confían. ¿Qué debemos hacer nosotros en estos tiempos, hermano? Y el mensaje es de ánimo, ¿no? Confiar en Dios. Entender que nosotros servimos, vivimos y nos movemos porque así Dios lo desea, porque así Dios lo quiere. Usted puede cuidarse mucho, todo lo que usted quiere y tomar todas las medidas que usted quiera, pero el día que Dios diga, vente, te vas a tener que ir con el Señor.
Y mucho más nosotros que somos sus hijos, mucho más nosotros que estamos ya al servicio del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y lo que Él mande, nosotros ¿qué hacemos? Obedecemos. Eso es obediencia, ¿verdad? Es lo que Dios ha querido, es lo que Dios busca en cada uno de nosotros. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque quiero que nosotros simplemente entremos en una reflexión. Yo pude haber agregado muchos más versos de la Biblia, pero pensemos, hermano, ¿cómo estamos viviendo hoy en día? El cristianismo en tiempos de coronavirus, hermano. ¿Cómo es nuestra relación con Dios hoy en día? Estamos pensando, yo digo, ok, nosotros estamos bien, porque nos estamos congregando, zungregándonos o facebookgregándonos, ¿no? Pero ¿qué día aquellos hermanos que no lo hemos podido ver, hermanos? Yo tengo hermanos que tengo 3 meses que no los veo desde que empezó la cuarentena y me hacen falta. Tengo preocupación por hermanos que no sé nada de ellos. No hay transporte, no hay manera de movilizarnos. Bueno, yo en estos días estaba pensando y le dije a mi esposa, bueno, vamos a tener que hacer como los tiempos de Jesucristo, a pie. Jesucristo caminó, si no me equivoco, 400 kilómetros para irse a bautizar. Sí, voy a tomar las medidas necesarias, mascarilla, guantecitos, gel, si uno quiere, ¿verdad? Pero ¿cómo nos impiden a nosotros, o cómo el gobierno puede impedirnos a nosotros, un gobierno carnal, que nosotros vayamos a los hogares de nuestros hermanos, oremos por ellos, que nosotros podamos tener tiempos de oración con ellos y poder preocuparnos por ellos? O sea, y mucho menos prohibirle a los ancianos de la iglesia ir, prohibirle a los niños de la iglesia ir, porque son los más factibles para contagiarse. O sea, yo no voy a hacer eso. Yo creo que ningún cristiano haría eso, ¿no? Y mucho más hoy en día, yo preocupante, ¿no? Los niños es el futuro de la iglesia. ¿Ustedes se imaginan que nosotros dejemos a todos esos niños sin educación bíblica, sin enseñanza bíblica? Mire, si Satanás no está detrás de esto, pues yo no sé quién estará, pero esos son señales de destrucción de la iglesia. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos niños creciendo, jóvenes creciendo en la palabra de Dios, ¿dónde va a existir más adelante el pueblo de Dios? Si ellos son el futuro de la iglesia. ¿Sí o no? Ahí están los futuros predicadores. Y yo sé que muchos de nosotros estamos atemorizados, hermano. Sé que muchos de nosotros no queremos salir de nuestros hogares porque es lo que ha hecho el enemigo. Lo que siempre ha hecho el enemigo. ¿Qué ha hecho el enemigo? Mantenernos víctimas ¿de qué? Del temor. Amedrentarnos. ¿Amedrentarnos para qué? Para que nosotros no prediquemos la palabra. Y lo peor, hermano, es que ellos no pierden, el Satanás no pierde tiempo. Si usted se pone a ver las estadísticas de muerte, no solo por coronavirus, por otras enfermedades, mire, se muere gente todos los días. Ahora, ¿cuántas de esas personas se han ido con Cristo? ¿Cuántas de esas personas han obedecido al evangelio, han sido bautizadas en el nombre de Cristo? Porque dice Juan capítulo 3 que el que no es nacido del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Y dice Romanos, ¿y cómo irán si no hay quien les predique? O sea, si nosotros no hacemos el trabajo por el temor en el cual Satanás nos ha sumergido, porque yo lo analizo espiritualmente, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde queremos llegar? Entonces, esto es todo, hermano. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Esperanza aquí en mi alma. Hoy tengo gozo en mi corazón.